Cuando se construye sin pensar en lo que vendrá puede ser todo un problema. Y es que miles de personas en Costa Rica construyen, ponen en manos de sus familias todos sus ahorros, sus terrenos y al final, Juan José, terminan perdiéndolo todo. Así es, hay personas que no ven las consecuencias y terminan construyendo en el terreno del suegro, de la suegra, o ponen propiedades a nombre de otras personas y eso tiene sus riesgos. Bueno, y vamos a abordar este tema en compañía del abogado Benjamín Gutiérrez. Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, don Benjamín. Bueno, comencemos. ¿Qué pasa legalmente si yo construyo una casa en un terreno que esto es súper usual, en un terreno que está a nombre de mi suegro? ¿Tengo algún derecho sobre lo construido? No necesariamente, y ese es el problema. Es sumamente común que las personas construyan en una propiedad ajena pensando que hay tolerancia, pensando que me dan permiso, pensando que eventualmente voy a adquirir un derecho. Y en realidad no es así. Hay que tener claro que hay condiciones determinadas y en el momento en que yo construyo en una propiedad que no es mía, sin permiso, me estoy exponiendo no solamente a perder la inversión que estoy realizando, a perder todo el dinero que estoy metiendo en ese lugar, sino eventualmente incluso a ser condenado al pago de daños y perjuicios. ¿Qué tal si yo soy el hijo, construyo en el terreno, por ejemplo, de mis papás, mis hermanos podrían reclamar esa construcción, esa propiedad? No, en realidad no, el que podría reclamar es el dueño como tal, y eventualmente ese es el tema. Cuando yo construyo en la propiedad, o sea, el ejemplo que estás poniendo es perfecto. Yo construyo en la casa de mis papás, en el terreno de mis papás, pensando que no hay ningún problema. Efectivamente, ahí se podría hablar de una tolerancia, porque si yo estoy construyendo a vista y paciencia del dueño, y el dueño sabe que son mis papás, saben que yo estoy construyendo y no se oponen a eso, eventualmente yo voy a poder reclamar el valor de esa propiedad, porque estoy actuando de buena fe y hay una tolerancia, o sea, me están permitiendo hacerlo. Pero en el momento en que yo no logro demostrar ese derecho de forma automática, porque no es automática, tengo que ir a un juzgado como tal, eventualmente podría perderlo. Entonces, los demás hermanos, que son los que están reclamando una herencia, por ejemplo, que están diciendo es que Benjamín construyó en este espacio del terreno y lo que quiere es apropiarse de él. Efectivamente, eventualmente yo lo que quiero estoy tratando de dejarme un pedazo, pero podrían eventualmente reclamar que lo hice sin el consentimiento y perder el derecho. ¿Cuál es el error más común, don Benjamín, que usted ve desde su bufete con estos temas? Lo más común es que la gente confía. O sea, suena horrible, pero es que no hay nada más difícil que creer que yo tengo un derecho por el simple hecho de estar vivito y coleando. O sea, en el momento en que yo actúo de buena fe, actúo sin buscar un notario, sin buscar un abogado, sin establecer por escrito las cosas, y por escrito no significa que agarremos una servilleta en la cocina y apuntemos que yo estoy de acuerdo, porque si bien eso puede ser eventualmente considerado una prueba para hablar de consentimiento, no es la formalidad. Si usted va a construir en una casa que no es suya, en un terreno que no es suyo, lo importante es que busque un notario, haga un contrato, haga un documento, si puede segregar el terreno mejor, si puede hacer una localización de derechos, en el peor de los casos lo puede hacer, pero no confiar en que por el que son papá, mamá, que yo estoy construyendo, o porque tengo mucho tiempo de vivir en un lugar y estoy alquilando y puedo entonces empezar a reclamar mejoras, voy a lograrlo. ¿Qué pasa en el caso de que yo vivo en el terreno de mis suegros y resulta que estoy casado y luego me divorcio? ¿Cómo queda ahí la situación? Eso es típico y ese es el mayor problema que tenemos. Cuando nos metemos a la casa de, ¿Por eso es que de los está suegros. Correcto, eso funciona así. Pero en el momento que yo me meto a una casa, a un terreno ajeno y estoy construyendo con mi esposa, porque pienso que voy a tener derecho a lo que estoy realizando y no es mi terreno, cuando yo me divorcio puedo perderlo todo. Aquí hay que entender que yo eventualmente voy a tener derecho a reclamar el valor de la propiedad, el valor de la construcción, de lo que yo estoy construyendo, pero no el valor real ni valor de mercado. Voy a poder reclamar lo que costó efectivamente, y eso lo establece el Código Civil. O sea, si la construcción me costó 10 millones de colones, aunque el valor de mercado sea de 100, yo solamente voy a poder cobrar 10 millones y después de haber hecho reclamo formal ante el juzgado. Entonces el juez civil tiene que valorar todas las condiciones, determina si hay un derecho de accesión es una palabra que vamos a usar mucho hoy, que es como un accesorio a la propiedad, y determinar si yo tengo la posibilidad de reclamar ese dinero, si no tengo la posibilidad de reclamar esa inversión, o bien si la voy a perder e incluso me van a condenar en daños por haber hecho. O sea que la plusvalía no, ahí no... La plusvalía no aplica en este caso. Eventualmente el tema se da así, si yo construyo sin problema y me dieron permiso porque todo el mundo dijo, Benjamín está viviendo ahí, vivo en el mismo terreno que mis suegros, no, o sea, no pueden decir que no sabían. Yo tengo derecho a reclamar entonces el valor de eso. Me estoy divorciando, me estoy yendo, quiero que me den el valor de lo que cuesta. Voy a un juzgado civil. Si el dueño de la propiedad, mi suegro, dice, no señor, yo no le voy a dar nada porque usted estaba con mi hija y además es un tal por cual, un infiel y bla, 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 y demás están peleando, yo tengo derecho a pedirle al juez que me haga copropietario entonces de ese terreno, de esa porción. Y ahí es donde entra la accesión, la figura donde yo me convierto en codueño de ese terreno por el hecho de que yo demostré que había buena fe, demostré que hice una inversión en ese lugar y el dueño no quiso hacerme partícipe. Ahora, un documento de permiso de construcción o esos documentos que se hacen entre familia, que la gente cree que ya, o a veces hasta por estar autenticados por un abogado, por un notario, ya es válido, valga la redundancia, es válido en ese caso.
genera prueba, no va a ser válido per se. O sea, yo no voy a tener la posibilidad de alegar que como firmé en privado un documento con ustedes dos, tiene valor legal. Hay que ver los procedimientos. Bueno, Juan José es abogado, lo sabe perfectamente. En el momento que nosotros Ya tenemos... no, ahora no. Bueno, lo va a seguir siendo hasta el último día de su vida, pero aunque no sea Gracias. Pero el tema es, en el momento que yo llego y hago una declaración privada, no significa que yo automáticamente tenga derecho a reclamarlo. Va a servir de prueba, totalmente. Va a servir de un documento demostrativo de que yo tenía una voluntad determinada, que llegamos a un acuerdo. Pero tengo automáticamente que ir a hacerlo válido ante un juez. Si, por ejemplo, pues lo que pasa mucho es con los compraventas. No sé si recuerdan que antes, bueno, es que los dos son muy jóvenes, qué vaina, pero hace muchos años, hace muchísimos años, 25 años para atrás, era válido hacer una compraventa de vehículo. Entonces era muy normal que agarráramos un papelito que se llamaba compraventa, que vendían además en las librerías, Ajá. y uno ponía nada más que yo le vendo a fulano el carro tal y ya está. Y eventualmente yo podía hacer eso efectivo ante un notario para hacer el traspaso. Eso dejó de tener valor hace muchísimos años con la entrada del Código Notarial. Entonces hay que tener claro que hay formalismos que en ese caso obligan a ir a un notario a hacerlo ante un protocolo para que tenga valor. En este caso es igual. Si yo voy a construir en terreno ajeno, por Dios, no piensen que porque me están permitiendo, porque yo vivo ahí, porque eventualmente voy a tener derecho a reclamar por un bien ganancial, voy a tener derecho como tal. Porque además tengo que probar, que es muy importante, cuánto costó esa construcción. Tengo que probar cuánto gasté de blocks, cuánto gasté de cemento, cuánto gasté en mano de obra. Si no puedo probarlo, no voy a poder reclamarlo. ¿Qué pasa en el caso de aquel escenario donde se estuvo pagando la propiedad por parte, por ejemplo, de la esposa, pero resulta que la propiedad no estaba a nombre de la esposa, sino que estaba a nombre del esposo? ¿Cómo queda la situación ahí ante un divorcio? Bueno, ahí la ventaja, o sea, es un tema de prueba igual, pero yo tengo derecho cuando me divorcio al 50% de todo lo bueno y de todo lo malo, eso hay que entenderlo. Si yo me voy a divorciar, tengo derecho también al 50% de las deudas. Entonces, si yo estuve pagando la hipoteca, que es el ejemplo que estás poniendo, yo estuve pague, y al final la propiedad estaba a nombre de la otra persona, yo al momento de divorciarme puedo reclamar el valor de los bienes, pero también puedo llegar a decir, vean, yo tengo que estar pagando 10 años esta obligación y la mitad de esa obligación es de mi ex marido. Entonces yo quiero que le cobren esa parte y efectivamente, más que cobrarlo, se hace una compensación con bienes gananciales para efectos de que no perdamos. Pero aquí todo se divide en partes iguales, lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo pruebo yo, en ese caso que estaba poniendo Juan José, que es hipotético, pero cómo pruebo yo que viví tantos años en una propiedad? ¿Cómo voy guardando esas pruebitas? ¿O los testigos me pueden funcionar? Sí, efectivamente, y muy buena pregunta. La prueba, todo sirve de prueba, eso es importante. Desde un mensaje de texto, desde un video, desde recibos de luz, desde, bueno, los testigos evidentemente, familiares que puedan vivir ahí. El hecho de que sean familia no significa, perdón, el hecho de que sean familia no significa que no puedan ser testigos. El hecho de que yo haya pagado un alquiler, por ejemplo, puedo demostrarlo con el contrato. Aquí lo más importante es que en estos tiempos tan modernos, tan tecnológicos, todos usamos el WhatsApp más que respirar, diría yo, porque estamos pegados al teléfono todo el santo día. Cualquier mensaje que demuestre que yo estoy ahí, una fotografía donde demuestre que esa era mi casa, que yo estaba en esos lugares, va a ser suficiente para poder llevarlo adelante. ¿Qué pasa cuando viene siendo un ejemplo parecido al que pusimos antes, pero este también pasa mucho, y es el típico hermano que construyó en el terreno grande, pero allá en una esquinita? ¿Cómo queda ese caso? Sí, aquí vamos a lo mismo. Aquí el tema es entender, tenemos una propiedad determinada grande, pongámosle que mide 1000 metros y que tenemos una casa construida en el centro. En el momento en que una persona está construyendo en otro lugar a vista y paciencia de los dueños, o sea, yo como hijo estoy construyendo en una esquina porque sé que papá no me va a decir nada, yo estoy planeando la forma en que me voy a dejar ese terreno. Entonces, lo que va a haber aquí es, una vez más, si hay buena fe, voy a poder reclamar eventualmente el valor de la construcción, y si no me lo quieren reconocer, voy a tener derecho al pedazo de tierra donde estoy construyendo. Entonces, el proceso de accesión ante el juzgado civil. Pero también podría eventualmente darse una condición en la que mis papás fallezcan y quedamos yo con una construcción y mis demás hermanos reclamando el pedazo de terreno que estaba al lado. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, todos vamos a ser codueños de eso. Todos van a tener derecho a esos beneficios que yo hice, esa construcción que yo le di valor, porque yo no hice el reclamo correspondiente, y eventualmente lo más que lograría es que si no se puede segregar, que me den un pedacito localizado. Eso se llama localización de derechos, que lo que vamos a hacer simplemente es pedirle al juez civil que determine que esa esquina que está a nombre de todos es la que yo voy a usar. Ayer estaba leyendo datos y en 8 de cada 10 hogares costarricenses, el hombre es el que tiene la propiedad a nombre de él y no la mujer. ¿Cómo protegerse en esos casos? ¿Qué puede hacer la señora que nos está viendo en este momento? Vea, las señoras que nos están viendo,
Primero que todo, verifiquen que su marido sea su marido, muy importante, que su esposo sea su esposo, que si está separado, de hecho, que esté divorciado. O sea, es muy importante que sea una persona con la que estoy viviendo, que tenga la posibilidad de contraer matrimonio algún día. Eso es lo primero para poder reclamar derechos. Uno, que sea mi cónyuge, o sea, mi esposo, entonces tengo derecho al 50%, o bien voy a tener derecho a reclamar una unión de hecho, a formalizarla, eventualmente, si algo llegara a pasar. Pero ante todo, cuídense. O sea, yo sé que suena horrible lo que voy a decir, pero uno se casa para toda la vida, pero no necesariamente es así. O sea, nosotros antes decíamos que uno se casa hasta que la muerte o un abogado nos separe. Y eso hay que entender lo que es así. La Costa Rica tiene un 50% de divorcios. O sea, todos los matrimonios, la mitad se va a desaparecer. Eso es protegerse. Si usted va a construir con otra persona y no está casada, lo que yo le recomiendo es que pongan la casa a nombre de los dos. En caso que no pongan la casa a nombre de los dos, que se puede hacer perfectamente, entonces como mínimo establezcan una afectación, un gravamen de afectación familiar que eso protege la propiedad de embargo y demuestra que yo tengo un derecho inicial. Y lo otro es verifique 100% que una vez más, que esa persona esté en libertad de estado, porque si eventualmente nos separamos y esa persona no podía casarse porque estaba divorciado, porque estaba casado todavía o estaba en una condición especial, yo no voy a tener derecho a reclamar absolutamente nada de todo el dinero que metimos ahí. Don Benjamín, esta pregunta que le voy a hacer puede ser muy lógica entre abogados, pero cuando vos y yo sabemos que a veces la preguntan mucho, especialmente adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia entre que yo viva en un terreno que es prestado o que yo sea el usufructuario de esa propiedad? Sí, eso es muy importante. O sea, bueno, me encanta porque la figura es necesaria que la gente la entienda. El usufructo como tal es el derecho de uso que yo tengo de utilizar un bien, pero únicamente voy a tener un usufructo en el tanto a mí me den ese derecho a nivel notarial y registral. O sea, el usufructo únicamente tiene valor si está inscrito en el registro. Entonces tiene que estar en una escritura pública y tiene que estar inscrito en el registro dentro de esa propiedad. El préstamo es un comodato, simplemente yo voy a estar dentro de una propiedad que me están dando permiso a estar sin ningún tipo de pago, porque el comodato es gratuito. Entonces ese préstamo yo lo voy a hacer, o sea, voy a tener un beneficio determinado, pero eso no me da un derecho patrimonial de ningún tipo. O sea, se mantiene una tolerancia es que a mí me dan permiso de estar ahí mientras pase el tiempo, pero pueden ponerme en la calle en cualquier momento. Si no lo hacen por las buenas, entonces ni siquiera tienen que ir al juzgado, le piden al Ministerio de Seguridad que nos saque por un desalojo administrativo. Entonces hay que entender que si yo entro en una propiedad, estoy en diferentes condiciones. Puedo estar como un inquilino, una relación de alquiler, en cuyo caso necesito un contrato. Si no existe contrato escrito, será verbal, pero existe un contrato y tengo condiciones especiales. Si me dieron un préstamo donde no tengo ningún derecho más que vivir en ese instante hasta que el dueño me diga que ya no más. O bien un usufructo, que es un derecho de uso que me dan en el tiempo para que yo pueda utilizarlo. Bueno, y en este caso le queremos decir a todas las personas que nos están viendo que nos pueden comentar a través de nuestro Facebook. Ahí hay un posteo si usted tiene alguna duda. Igualmente le abrimos nuestra línea telefónica 2101-2020 para que tenga pues todos los accesos para poder comentar sobre este tema. Licenciado, ¿qué pasa cuando la gente vive 20, 15 años en una propiedad? ¿Se van adquiriendo derechos por los años? Sí, eso es importante. Yo tengo derecho a reclamar la propiedad y el derecho de propiedad como tal por el paso del tiempo. Eso es lo que llamamos una prescripción positiva. O sea, una prescripción positiva es un usucapión. O sea, los términos son técnicos y yo sé que la gente a veces se marea un poquito, pero lo que tienen que entender es que si yo tengo más de 10 años de vivir en una propiedad que tiene un dueño registral, pero yo lo he hecho de forma pacífica, pública, notoria. Todo el mundo sabe que Benjamín está viviendo en ese lugar, que está trabajando la tierra o que tiene una casa y demás. Si pasan 10 años, yo tengo derecho a ir al juzgado civil a pedir que esa propiedad me la pongan a mi nombre. La única forma que eso no se dé es en caso de que haya un copropietario. O sea, si yo estoy viviendo en una propiedad donde nosotros tres somos codueños, hay un derecho a nombre de cada uno, yo no voy a poder pedirle su copión. En caso contrario, mientras yo esté viviendo ahí, o trabajando la tierra, puedo perfectamente pedir que con el paso del tiempo eso se convierta en el mío. Y eso pasa mucho. Hay que tener claro que tiene que haber un título. O sea, la propiedad tiene que estar inscrita a nombre de alguien. Si no está inscrita a nombre de alguien, ese mismo tiempo, nada más que no lo hago por una usucapión, sino que lo hago por una información posesoria, eso que es muy típico en zonas rurales. ¿Qué pasa? Ese caso creo que es se está dando más frecuentemente desde hace algunos años para acá, y siempre lo preguntan. ¿Qué pasa cuando, Sergio ahora lo decía, por ejemplo, que está la propiedad inscrita a nombre de los hombres en 8 de cada 10 casos, pero también pasa de que no está inscrita a nombre de los hombres, sino de sociedades anónimas? ¿Cómo pasaría en ese caso? Ok, bueno, excelente pregunta también. Si yo quiero esconder, voy a ponerlo diferente.
Y disculpa que le dé vuelta la pregunta, pero si yo quiero esconder los bienes, hay mucha forma de hacerlo. Lamentablemente es muy fácil que una persona diga, yo sé que algún día me voy a divorciar o pienso que me voy a divorciar, entonces pues, empiezo a tratar de esconder todo lo que tengo y una figura típica son las sociedades. Entonces yo hago una sociedad, traspaso las propiedades a nombre de la sociedad pensando que de esa forma mi pareja no va a tener derecho a cobrarme el 50% de gananciales. Y de alguna manera es así. Lo que pasa es que en el momento en que yo traspaso la propiedad a una figura jurídica, a una sociedad como tal, ya no soy dueño de este terreno, pero sigo siendo dueño de las acciones. Y las acciones son gananciales. Cualquier cosa que yo tenga y haya adquirido a título oneroso durante mi relación matrimonial, el 50% le pertenece a mi pareja automáticamente. Entonces, mi esposa en ese caso podría ir al juzgado, eso sí, exigirle el secuestro de los libros, o sea, exigirle al juez que quien tiene los libros de accionistas los entregue para ver quién es el dueño. Y de igual manera voy a tener derecho al 50% de la empresa. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque las figuras también entran en una situación de simulación y puede entrar un tema penal. Claro. Todavía lo manejas mejor, pero es un tema de donde si yo sé que lo que quiero hacer es esconder los bienes y lo hago dentro de los 2 años anteriores a la terminación de la relación matrimonial, hay un periodo de sospecha que puede eventualmente ser considerado una simulación penal. Nos vamos a ir hasta Heredia porque está doña Carmen con una consulta. Doña Carmen, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Felicidades por el programa. Soy fiel oyente de ustedes. Quería preguntarle al señor abogado, yo tengo 23 años de vivir en una propiedad que yo la pagué con mi plata, en mi trabajo, y resulta que el señor que le compré nunca, ¿cómo lo explicara? Este lote lo había vendido primero a otra agencia. Ahora resulta que mi yerno se está haciendo dueño de esto. Dice que está en nombre de él. Pero yo voy al registro de propiedades y esto no aparece ni a nombre de él ni a nombre mío. Y yo tengo 23 años de vivir aquí. Muy bien, doña Carmen, muchísimas gracias por su consulta. Licenciado, cosas que pasan frecuentemente. Pasa muchísimo y más bien que dicha que doña Carmen nos pone un ejemplo exacto y real y estoy en esta cámara, ¿verdad? Doña Carmen, escúcheme bien porque usted tiene derecho. O sea, lo que necesito acá es que busque un abogado inmediatamente y reclame un derecho de prescripción positiva. Eso se llama una usucapión. Lo repito, una usucapión. Usted tiene derecho, por haber estado 23 años en esa propiedad, a pedirle al juez civil, no esperar a que alguien se lo reclame. Tiene que ir forzosamente al juez civil, presentar una demanda y pedir que esa propiedad que usted ha estado utilizando, viviendo pacíficamente, o sea, tiene su construcción, ha hecho toda la inversión como tal, sea puesta a su nombre por usucapión. O sea, ella tiene derecho a decir, tengo más de 10 años, todo el mundo sabe que yo vivo acá, todo el mundo sabe que lo pagué, indistintamente del nombre de quién está en el registro, pero tiene que ir al juez civil. ¿Por qué? Porque si por alguna razón el dueño de esa propiedad hace la gestión de sacarla a usted de la casa antes de que usted inicie el proceso, usted pierde derecho a todo. No tiene derecho a ni siquiera que le paguen un clavo que haya puesto usted en el lugar, porque aquí aplica el principio general del derecho, que dice que primero en tiempo, primero en derecho. O sea, el primero que llega gana. Entonces, en ese sentido, ella tiene un derecho muy importante que puede reclamar porque tiene el tiempo y tiene la forma de probarlo, pero si no va al juez civil lo va a perder. Pasa muchas veces que mi papá, por ejemplo, me dice, le regalo esta propiedad, pero de boca. Confiamos, construimos, hacemos las cosas, pero de pronto papá fallece y ¿qué pasa? Va a tener que darle todo lo que le toca en partes iguales a sus hermanos y a los demás herederos. Me explico. Y lo que acabas de decir, lamentablemente, pasa muchísimo. El tema es, papá me prometió que la propiedad es mía. Papá me prometió que como yo lo estoy cuidando, yo me voy a quedar con esto. Pero nunca lo puso por escrito. Es más, sentó a todos los hermanos en la casa y les dijo, va a ser de esa manera. Otros que ahora más modernos agarran el teléfono, se toman un video y dicen, yo a Benjamín le quiero dejar la propiedad. Eso no tiene ningún valor. Si no está hecho un testamento ante un notario público que pueda probar que todo está en orden, ese documento no tiene valor alguno. Y eso lamentablemente pasa muchísimo. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Si papá me dice que me va a dar algo, ok, hagamos un testamento o hagamos una donación y me lo das con usufructo, yo te prometo que te lo voy a cuidar, pero si me lo vas a dar, dámelo legalmente, porque en caso contrario no voy a poder reclamarlo. ¿Qué diferencia hay entre una donación en vida y una herencia? ¿Cuál sería más segura, digamos, para la persona que construye? Las dos son muy seguras. En realidad lo único es que cambia la figura según la necesidad de cada persona. La donación es más barata. O sea, algo que nos preguntan siempre, va a ser mucho más barato porque no tenemos que ir a un proceso sucesorio en el futuro, no tenemos que pagar impuestos adicionales, no tenemos que pensar en peritos, ni albaceas, ni muchas cosas, pero existe un riesgo. El riesgo es, evidentemente, que
ya no soy dueño. O sea, yo entregué la propiedad y estoy esperando a ver qué va a pasar con ella y puede ser que yo quiera hacer algo en el futuro. Si yo ya estoy en una edad en la que no tengo ningún interés en sacarle dinero o sacarle una inversión a esa propiedad, lo ideal es dónelo en vida. Donarlo en vida siempre, o sea, dónelo, haga la donación, resérvese el usufructo de por vida, póngale una cláusula de inembargabilidad conforme con el 292 del Código Civil para que por 10 años podamos protegerla de que ningún tercero pueda llegar a meter mano, pero hágalo de esa forma. Si lo que quiere hacer quiere pensar en tener disposición de sus bienes, entonces la herencia que estás hablando es lo ideal pensar en un testamento, haga un testamento para que usted tenga la posibilidad de ser dueño y cambiar lo que quiera hasta el último día de su vida. 2101-2020, recuerda que es nuestro número de consultas en directo. Téngalo siempre para que nos llame cuando necesite y poder atenderlo de la mano de nuestros expertos. Si yo construí una casa, ¿tenemos una llamada? Tenemos a don Rigoberto de Limón. Adelante, don Rigoberto. Aló, muy buenos días. Buenos días. Felicitaciones por el programa, siempre lo estoy viendo aquí desde Limón. Gracias. Mi consulta es la siguiente, muy puntual para el abogado. En cuanto al valor sobre el costo de hacer un traspaso de una propiedad, ¿qué sale más barato, más cómodo? ¿Hacerlo por donación o hacerlo por un traspaso normal? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, don Rigoberto. Sí, gracias a don Rigoberto, porque es una pregunta no solamente importante desde el punto de vista financiero, de lo que vale, sino de los derechos. Efectivamente, lo que llama un traspaso es una compraventa. O sea, si yo hago una compraventa, voy a tener que pagar forzosamente por el valor, los timbres, los impuestos y los honorarios del notario, por el valor más alto entre el valor fiscal y el valor de venta. Es decir, si yo vendo la propiedad en 30 millones de colones, pero el valor fiscal dice que es de 70 millones de colones, entonces voy a tener que pagar todos los gastos por los 70. O sea, en ese sentido, el Ministerio de Hacienda no va a perder, aunque yo lo haya hecho por un monto menor, y viceversa. Si el precio de venta es mayor y el valor fiscal es menor, siempre hay que pagarlo por el mayor precio. O sea, tenerlo claro, simplemente Hacienda no pierde. Hacienda va a cobrar por el monto más alto. Pero aquí hay que tener claro que la donación tiene la ventaja de que si yo lo hago, aunque la propiedad valga lo que valga, yo puedo hacerla por un colón, por 1000 colones. O sea, la donación es un regalo. Como yo no estoy recibiendo dinero, puedo hacerla por un monto simbólico. Pero tengo que pagar todo por el valor fiscal. Entonces, cuando hay donación se paga por eso y por lo tanto va a bajar el costo. Pero aquí aprovechemos lo que dice don Rigoberto para reiterarlo. Si yo estoy traspasando mediante una compraventa, estoy dándole derechos completos a un montón de gente. Estoy dándole derechos gananciales a la pareja a quien le estoy vendiendo. O sea, el derecho del 50% de lo que están teniendo. Si es a un hijo el que le voy a dar, jamás recomiendo, y eso voy a caer malísimo, pero si usted le va a vender a un hijo, no recomiendo ni de broma que usted le vaya a vender la propiedad. O sea, hágalo mediante una donación. De esa manera no hay bienes gananciales y además usted mantiene el derecho de revocar esa donación hasta por 10 años en caso de que me porte mal por una causa de ingratitud. Entonces, la figura como tal es, si usted lo está haciendo con un hijo, por favor, háganlo por donación y protéjase. Si lo va a hacer a un tercero, evidentemente tiene que hacerlo por compraventa, pero eso es una figura diferente. Vea la consulta de doña Yesenia, Juan, perdón, nada más para ayudarle a esta señora. Tengo 40 años de vivir aquí en Zapote, la propiedad es del MOP, nunca han dicho nada ni han hecho nada. ¿Qué pasa en este caso? Otra vez, perdón, ¿vive en? Ella vive en una propiedad en Zapote y la propiedad es del MOP, pero nadie le ha dicho nada. Ok, bueno, ahí ella eventualmente, aunque sea un derecho, aunque esté en nombre del Estado, aquí voy a tener que explicarle un par, y yo que voy a marear a la gente y no es la intención. Existe la figura de bienes públicos y la figura de bienes demaniales. O sea, eso suena bastante raro, no es de demonio, es demanial. El derecho demanial es un derecho público que es renunciable, le pertenece al Estado. O sea, un parque, por ejemplo. Yo un parque, aunque yo me siente en un parque y haga un ranchito y vivo en el lugar por 25 años, nunca voy a tener derecho a pelearlo porque eso pertenece al Estado para toda la vida. Entonces hay que tener claro, si esa propiedad del MOP está dentro de la figura bien demanial, no tiene ningún derecho aunque ella está viviendo ahí. Sin embargo, si no es un bien demanial, que eso lo puede determinar fácilmente la señora, igual yendo a la municipalidad a ver cuál es la condición que tiene ese terreno, y tiene más de 10 años de estar viviendo ahí, va a tener derecho igual a ir al juzgado civil y decir simplemente, señores, yo estoy viviendo acá, tengo 10 años de estar trabajando en este lugar, de estar viviendo, de estar usando la tierra, y tengo derecho a que la pongan a mi nombre por medio de la figura de usucapión. Aquí tengo una aclaración nada más porque pasa más en zona rural. Si yo estoy en una zona rural donde estoy trabajando la tierra, estoy sembrando, no sé, pongo cebollas, pongo lo que sea, pero estoy trabajando la tierra como tal, la prescripción positiva, o sea, la usucapión va a ser por un año nada más. O sea, si yo estoy en una zona rural, estoy desarrollando y estoy construyendo y puedo probar que fue público, pacífico y notorio, no son 10 años. En solamente un año puedo pedir que esa propiedad pase a mi nombre.
Entonces, a los dueños que se pongan pilas y a las personas que están en esa condición, pues que aprovechen la oportunidad. Hay una llamada telefónica desde Heredia, doña Ana Cristina, que le quiere hacer una pregunta. Buenos días, doña Ana Cristina. Buenos días. Mi pregunta es, yo estoy casada y compré un lote para construir nuestra casa con mi plata que yo hice de soltera. Y el lote se puso como una donación. Se sacó un préstamo sobre el lote para poder hacer la casa y mi esposo ha estado pagando, pero yo he sido la que le doy el dinero a mi esposo, nada más que él lo ha pagado de la cuenta de él. Entonces, él cuando se enoja me dice que de por sí él tiene la prueba de que ha pagado todo, aunque sea mi plata. En este caso, ¿qué podría ser si algún día nos separamos? Gracias, doña Ana Cristina, que toca un punto medular cuando él se enoja. Me parece que puede haber hasta cierta violencia patrimonial. Ahí voy, es que lo que no sé es cómo decirle a doña Ana Cristina que tenga Dígalo cuidado. sin miedo. Ok, este Que busque ayuda. señor con el que usted está casado está incurriendo en una figura de violencia patrimonial. O sea, eso es violencia doméstica. Eso tiene una causal, eventualmente usted podría poner medidas de protección. Pero eso es aparte. O sea, sepa nada más que en caso de que algo llegue a pasar, esperemos que no, espero que su relación dure mucho tiempo, pero en caso de que llegue a ser una situación especial, usted tiene derecho a protección por parte del Estado. Lo que está haciendo él es violencia patrimonial y eso efectivamente es denunciable. Pero la casa usted la compró con dinero antes del matrimonio. El problema aquí se da es que cuando usted compra ese terreno como tal, tiene que haberle dicho al notario que dejara una constancia en el documento de que la forma en que usted adquirió el dinero era anterior. Porque en caso contrario, si no lo hicieron por donación, lo hicieron por compraventa, automáticamente entra dentro del patrimonio familiar y efectivamente él tiene derecho al 50% del terreno, porque usted no dejó constancia de eso. Entonces, habría que verificar, o sea, busque por favor, doña Cristina, la escritura, verifique qué fue lo que consignaron, porque si la figura no es por donación, automáticamente se entiende que esa propiedad es un bien ganancial. Si fue por donación, no se preocupe. Y si fue por compraventa, entonces nada más hay que verificar que se haya dejado constancia de que usted puso el dinero antes del matrimonio. Bueno, y por último, perdón, todo lo que él haya pagado, si usted puede probar que le transfirió el dinero, igual le va a dar un derecho a usted de reclamo. Nos vamos hasta Naranjo con doña Jacqueline. Jacqueline, adelante, doña Jacqueline. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi consulta es que, nosotros tenemos un terreno que mi abuelita se lo dejó a mi papá. Ella lo dejó en 3 partes iguales, pero resulta que hay una tía que dice que la entrada de ella es de ella. Y entonces, ¿cómo hacemos para nosotros probar que es de nosotros? Okay. Sí, le entiendo. Doña Jacqueline lo que está diciendo es que tenemos una propiedad que tiene diferentes dueños y que tiene un acceso común. Aquí lo importante es determinar si ese acceso común está establecido como una servidumbre. Y eso es importante determinarlo. Si la propiedad tiene diferentes accesos a calle pública, todos tienen derecho. Nadie tiene derecho a pedir una servidumbre porque yo puedo entrar por otro lugar. Pero si hay varios dueños y la única forma de entrar es por un lugar determinado, entonces la señora que está en ese lugar no puede alegar que eso es de ella, que nadie puede pasar. Recomendación es que formalicen la servidumbre como tal, eso es servidumbre de paso, porque ningún punto puede estar enclavado. Eso significa que ninguna propiedad que esté dentro de un terreno puede subsistir si no tiene acceso a calle pública. Entonces nada más verifique cómo está la propiedad en esa condición y si es necesario pueden perfectamente ante un notario público o eventualmente ante un juez civil solicitar una servidumbre de paso. Aquí la principal recomendación que usted le haría ya para cierre, licenciado, a todas las personas que están viviendo este problema, porque lo vemos con tanta llamada, con tanto comentario Claro. en Facebook, que es un problema más común de lo que uno piensa. Sí, Sergio, aquí la recomendación es no confíen en la gente. O sea, yo sé que es muy difícil decir, son mis papás, son mis hermanos, es mi suegro. No confíen en la gente porque lamentablemente yo puedo tener las mejores de las intenciones, pero si yo fallezco y no estaba documentado esa condición, no hay forma de probarlo. Aquí lo importante es asesorarse correctamente, que no cuesta nada. O sea, hay muchísimo profesional, pueden preguntarle a miles, literalmente miles de profesionales qué es lo mejor que hay que hacer. Si no tienen seguridad con uno, busquen a otro, pero consulten, aprovechen esos espacios que tratamos de que sea fácil de entender. Pero ante todo, documenten. O sea, hagan bien el documento, hagan bien el contrato, el procedimiento y guarden pruebas de todo. O sea, ahora, como les digo, con un teléfono tenemos fotos, tenemos videos, es lo mínimo que tenemos que tener para poder probar nuestro derecho. Licenciado Benjamín Gutiérrez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José.
Bueno, y hay traumas desde la infancia que muchas veces pues causan problemas no solamente a los jóvenes, también a los adultos mayores si no los tratamos. De eso se trata nuestro siguiente tema y mis compañeros ya están listos.